Muy buenas, estamos en el programa Vamos a Conversar. Mi nombre es Alejandro Saravia a través del canal de la máxima casa de estudio, el canal de la cultura. Estamos con el tema sobre la posibilidad de que nos visiten seres extraterrestres. Y tenemos invitados del Departamento de Astronomía y Astrofísica de la Facultad de Ciencias Espaciales y también el Departamento de Arqueoastronomía y Astronomía Cultural. Nuestros expertos, los invitados de hoy, el astrofísico Ricardo Pastrana. Buenas, gracias por la invitación al programa. El astrofísico David Espinosa. Muchas gracias. Y también el astrofísico y arqueólogo Javier Mejuto. Buenas, ¿qué tal? El tema en cuestión es la posible visita de seres de otros planetas a nuestro planeta Tierra. Profesor Ricardo, ¿qué posición tiene la ciencia sobre la vida en el universo? Bueno, para poder explicar este fenómeno, los seres humanos primero tenemos que ver cómo es la vida en la Tierra. Así como hemos comprendido la producción de la luz en las estrellas, viendo al átomo, también para poder comprender cuáles son las posibilidades de vida o los tipos de vida que pudieran haber fuera de nuestro planeta, tenemos que pensar cómo la vida se originó primero en la Tierra, ¿va? Condiciones que no eran las que tenemos actualmente. La atmósfera primitiva de nuestro planeta tenía muy poco oxígeno y esto favoreció de alguna manera la formación de las moléculas orgánicas. ¿Cómo es posible entonces que nos preguntemos si había poco oxígeno, cómo esto favoreció a la vida? Bueno, el oxígeno es un elemento que reacciona muy fácilmente con otros y de esta manera pues imposibilita de que se formen moléculas orgánicas, haciendo que las demás se mantengan simples. Este hecho de que tuviésemos poco oxígeno favoreció entonces de que hubieran moléculas orgánicas que después fueron evolucionando hasta formar células anaeróbicas, luego pues algún mecanismo se desató para formar lo que era el proceso de fotosíntesis, en el cual las células pudieron adquirir y transformar la energía en azúcares importantes para sus trabajos químicos. Y luego otro gran salto que pudo haber dado la vida fue el hecho de que cuando ya se tenía una atmósfera enriquecida en oxígeno, pues salieron las células anaeróbicas y de ahí para allá pues podemos suponer que la diversidad de la vida y la riqueza que hoy tenemos. Profesor Ricardo y también los otros profesores de la Facultad de Ciencias Espaciales, este proceso que usted nos ha comentado parece ser muy largo, toma bastante tiempo. Más o menos, si eso sucedió en nuestro planeta, quiere decir que nuestro planeta tiene bastante antigüedad, tiene bastante edad. Bueno, cuando se hicieron los primeros estudios arqueológicos y también el trabajo, digamos, importantísimo de Darwin sobre la evolución de las especies, de alguna manera también impulsó el hecho de que queríamos conocer cuál era la edad de nuestro planeta, ver si todos estos hechos científicos que se estaban descubriendo alrededor de la biología y de la arqueología tenían sentido con realmente la edad que nuestro planeta tiene. Se hicieron muchos esfuerzos, ¿verdad?, por tratar de medir la edad de nuestro planeta. Algunos de ellos, como James Ussher, que era una persona muy inclinada a los estudios bíblicos, se atrevió a decir que nuestro planeta fue formado el 26 de octubre del año 4004 a.C. y todavía dijo a la hora, a las 9 de la mañana. Obviamente esto pues no llegó a tener un auge dentro de la humanidad, no llegó a calar estas ideas. Científicos renombrados como Newton hicieron otros intentos de medir la Tierra al similar una esfera de hierro caliente y medir el tiempo en que tardaba en adquirir la temperatura que nuestro planeta tiene. Sin embargo, todos estos trabajos fueron inconcisos en el sentido de que no podía sostenerse la evidencia con los datos que ellos obtenían sobre la edad de la Tierra. Se tuvo que esperar hasta que llegó Claire Patterson en 1956, que ya conociendo la radiactividad, dedujo la edad de la Tierra precisamente por este método y tasó que nuestra Tierra tenía en promedio unos 4.600 millones de años, cosa pues que sí encajaba totalmente con los descubrimientos arqueológicos y las evidencias biológicas. Profesores, ¿podrían ustedes decirnos si desde cuándo, sabemos que esa es la edad del planeta, unos 4.500 millones de años nos ha dicho usted, en ese tiempo, ¿desde cuándo se rastrea la vida
en nuestro planeta? Bueno, el dato más antiguo que se conoce el ser humano anda alrededor de unos 3.000 millones de años, ¿verdad? Unos 300 millones de años, que se supone alrededor de unas moléculas orgánicas, ¿verdad? Restos de estos químicos, y que fue encontrado por unos científicos argentinos, ¿verdad? Desde ese hecho para acá, pues cualquier teoría que explique la vida tiene que considerar esa evidencia. Entonces, si estas fueron las condiciones que se dieron en el planeta, en nuestro planeta, para que surgiera la vida, podríamos nosotros suponer que si la vida se ha dado en otro lugar del universo, como se dio aquí, entonces tuvo que pasar por un proceso similar. Bueno, los procesos pueden variar, sin embargo, las condiciones para que exista la vida deben de ser más o menos similares en otros planetas, ¿verdad? Es decir, el hecho de que el ser humano ahora conozca más a profundidad el universo, es decir, la idea que teníamos de nuestro universo observable de Galileo ya no es el mismo que tenemos actualmente, ¿verdad? Y esto ha desatado pues una búsqueda por nuevos mundos que pudieran tener las condiciones de vida que tenemos en la Tierra. Es cierto, estos procesos pueden haberse repetido alrededor de otras estrellas, ¿verdad? Con planetas que pueden tener esa cercanía a la estrella, es decir, que se encuentren en esa zona habitable a la distancia a la cual las estrellas no calientan tanto al planeta para que evapore el agua, ni que el planeta esté tan lejos como para que el agua se congele. Siendo ese rango de distancia que posibilita los procesos químicos a los cuales el planeta puede estar en ese momento evolucionando, no podríamos negar que puede ser una enorme posibilidad que la vida se genere en esos lugares. ¿No lo creen? Sí, sí. Bueno, también podemos añadir de que el universo es muy vasto y hay muchas estrellas. Hay cuatrillones, trillones de estrellas y las condiciones se puede dar en alguna de esas estrellas. No sabemos exactamente dónde, pero la probabilidad existe. Otra cosa que podemos destacar es que no necesariamente tiene que ser una estrella como el Sol. ¿Sí? Y la zona donde el planeta puede albergar vida puede cambiar, o las condiciones pueden cambiar de acuerdo a las características de la estrella. Si la estrella es más caliente, entonces la distancia posiblemente tenga que aumentar, la distancia a la cual un planeta puede albergar vida. O si la estrella es más fría, entonces podría pasar que la zona donde sea habitable podría estar es más cerca que nuestro Sol. Entonces, eso para la ciencia es muy probable, aunque no tenemos prueba todavía, evidencia, pero es muy probable que la vida se desarrolle en muchas partes del universo. Sí, solo un matiz más, nada más. Con zona de habitabilidad queremos decir zona donde es posible la vida, no la vida como en nuestro, o sea, no para los seres humanos, sino la vida en general. Una vida que no tiene que ser para nada igual a la nuestra, puede ser basada en otro tipo de elementos o incluso todavía de formas que todavía ni siquiera imaginamos, ¿verdad? Es decir, cuando hablamos de zona de habitabilidad es habitabilidad de la vida, no de seres humanos. Muchas gracias. ¿Se tiene evidencia de algún otro planeta orbitando alguna otra estrella que esté en esa zona de habitabilidad que ustedes nos han mencionado? Sí, desde que se han descubierto nuevos sistemas planetarios, es decir, que se han detectado exoplanetas, planetas que se encuentran fuera de nuestro sistema solar. Hay una misión encargada de rastrear una pequeña parte del cielo nada más, que es el telescopio espacial Kepler, en el cual ha detectado, ¿verdad?, una enorme cantidad de estos planetas, de los cuales hay muchos que tienen esa condición de encontrarse en la zona biótica, pero no sabemos todavía cuáles son la riqueza química o cuáles son esas proporciones de elementos en que se encuentran estos planetas. Entonces, no necesariamente quiere decir que un planeta que esté en la zona habitable necesariamente tenga la vida,
pero sí las probabilidades aumentan solo por el hecho de encontrarse en esa distancia. Y un agregado más, que yo creo que mis colegas estarían de acuerdo, es que no solamente tenemos que pensar en el planeta que puede albergar vida, a lo mejor también puede ser una luna que esté orbitando alrededor de un planeta la que sustente la vida en el espacio. Incluso muchas veces un planeta gaseoso o gigante gaseoso, que efectivamente por su serie de condiciones físicas o químicas no puede albergar la vida, pero efectivamente, como dice Ricardo, una de sus lunas pudiera darse esas condiciones, pero condiciones, ¿no? Como dice él también, no obliga a tener vida, sino simplemente existe la posibilidad de que pueda existir esa vida. Sí, cabe destacar que ver pequeños cuerpos orbitando a las estrellas es complicado. La última sonda llamada Kepler, que es la que está explorando actualmente, la que hablaba mi compañero Ricardo, está explorando solamente una pequeña parte, pero no es fácil tampoco encontrar a un diminuto cuerpo comparado con el tamaño de la estrella orbitando alrededor de la estrella, porque la luz de la estrella opaca cualquier otro cuerpo que podamos observar en un sistema planetario fuera del sistema solar. Quizás para la audiencia, para los televidentes, nos pueden aclarar eso de los planetas gaseosos. ¿Qué tipo de planetas nos estamos hablando? Bueno, cuando decimos planetas gaseosos es que hay planetas rocosos como la Tierra, en el cual nos encontramos, los cuales contienen elementos pesados, llámese hierro, oro, plata, uranio incluso, silicatos y todo ese tipo de materiales. Esos son los rocosos, que tienen elementos más pesados. Y los gaseosos son, por lo general, planetas muy grandes, ¿sí?, que están compuestos principalmente de hidrógeno o helio. Y estos planetas gigantes muchas veces no tienen las condiciones para poder albergar la vida, pero puede ser que una luna, que muchas veces son rocosas, e incluso algunas lunas pueden tener atmósferas que alberguen la vida, como pasa en el sistema solar, que tenemos un gigante gaseoso o varios gigantes gaseosos que tienen lunas con atmósferas, pero que no hemos podido explorar porque es muy complicado y hasta el momento no hemos encontrado indicios de vida en ellos. Si se trata de vida extraterrestre, si estamos buscando vida en otro lugar del universo, ¿por qué, profesor Ricardo, buscamos o estudiamos la vida aquí en la Tierra para entender esa vida en otros planetas? Bueno, la diversidad biótica que tiene nuestro planeta nos permite a nosotros pensar de que la vida puede encontrarse en muchas formas y en diferentes ambientes. Tenemos seres que viven en ambientes extremos, ¿verdad? Es decir, que a altas temperaturas o a muy bajas temperaturas, a bajas presiones, y esto permite pues de que nosotros tengamos un mayor panorama para saber a qué podemos enfrentarnos, ¿verdad?, al momento de descubrirla. Entender la vida acá en todas sus manifestaciones nos ayudaría a tener más seguridad sobre cómo puede ser la vida fuera de nuestro planeta en otras condiciones, porque la concepción de vida como tal, si vemos otros seres vivientes y no se parece a ninguno de los que tenemos en la Tierra, a lo mejor no nos vamos a dar cuenta que estamos hablando de una forma de vida, ¿va? Pláticas con los compañeros, el doctor Javier Bejuto nos decía, bueno, imagínenos a seres o a personas que nunca han visto un coral, no pensarían de que es un ser viviente, porque no está en el entorno en cual estas personas se han desarrollado. Entonces lo mismo tendríamos que suponer nosotros que pasaría si encontramos un ser viviente con una manifestación de vida a la cual nosotros no le hemos visto, no nos estaríamos dando cuenta que es una manifestación de la vida. Por lo tanto, estudiarla en nuestro planeta creo que es lo más responsable que podemos hacer para tratar de encontrar y detectar la vida fuera de de la Tierra. No solamente para ello, que también es obvio que sería muy útil, sino incluso para posibles colonizaciones nuestras de otros planetas, digamos una supuesta terraformación de algún planeta dentro del sistema solar o en otro sistema.
esa utilización de, por ejemplo, a unos seres vivos que pueden vivir a partir del azufre, por ejemplo, como es el caso de algunos extremófilos, nos podría ayudar a transformar ciertos planetas que por su composición, por su atmósfera, por una serie de elementos, son posibles para la vida humana, pero a través de transformación. Es decir, no solo, como es obvio, como dice Ricardo, es obvio esa utilidad para conocer cómo es la vida en la Tierra, para conocer cómo es la vida en otros planetas, sino también incluso, aunque no haya vida en otros planetas, usarla en nuestro beneficio como usamos otro tipo de elementos habitualmente. Sí, también es complicado, digamos, poder reconocer un tipo de vida que no se da en la Tierra. Entonces, es necesario ver cómo funciona y basados en la ciencia, poder decir qué otras formas de vida, basados en qué elementos se pueden formar otro tipo de vida y estar claros qué es el concepto de vida, porque a veces pensamos que el concepto de vida es muy obvio, pero la verdad es que no. Siempre nos ha dicho, no, la vida es lo que nace, crece, se reproduce y muere. Pero yo le digo a las personas, una estrella hace lo mismo y no por eso lo consideramos un ser vivo. Entonces reconocer lo que es la vida fuera de lo que nosotros estamos acostumbrados es complicado. Sí, la verdad que, como dice mi compañero David, no solo el reconocer, la definición de vida no está a la mano. Por eso nos hemos creado un sistema de condiciones que debe de cumplir un ente para considerarlo un ser vivo. Nosotros creemos de que un ser vivo debe tener reproducción, que debe tener un metabolismo, que debe tener un crecimiento, etcétera, etcétera. Y si esas condiciones, todas esas condiciones se encuentran en un ente, entonces lo vamos a reconocer como vida. Pero, ¿y si ese ser no tiene esas condiciones, sino que son otras que están fuera de nuestro rango en el cual creemos de que es vida? Entonces sí vamos a tener esas enormes dificultades de poder reconocerlo. Sí, de hecho habría que redefinir la definición de vida para que entren ese tipo de nuevas formas de vida o nuevos elementos, ese tipo de cosas. Es decir, es un continuo conocimiento y redefinición de nosotros mismos y como seres vivos, ¿verdad? Profesores, sabiendo que el agua es un compuesto bastante abundante en nuestro planeta, ¿es acaso la Tierra el único planeta que posee agua? Bueno, misiones espaciales nos han dicho de que el agua es una sustancia que puede ser muy común en el universo, ya que la condición química que forme no es extremadamente rara tampoco, ¿verdad? Y además, estas misiones espaciales también nos han indicado de que hay agua fuera de nuestro planeta Tierra, ¿verdad? En pequeñas partes como en Marte o la Luna o las lunas en otros planetas, ¿verdad? Sin embargo, el agua, que lo consideramos como un elemento primordial para la vida, no sabemos si también está con otros elementos ahí internos, es decir, si el agua tiene diluida otras sustancias a las cuales nosotros tendríamos que enfrentarlas y los seres vivos que se encontrarían ahí supuestos hayan evolucionado o estén adaptados a ese tipo de ambiente, ¿verdad? Sí, el agua puede ser un factor determinante como para poder buscar vida en otro lugar. Si tuviéramos que mencionar un elemento de la tabla periódica que sea común a todos los seres vivos, ¿cuál sería, profesor? Creo yo que deberíamos de pensar en el carbono, en el nitrógeno, ¿verdad? ¿Y estos elementos son abundantes en el universo o son exclusivos de la Tierra? No, los elementos químicos que conocemos los seres humanos son los mismos que están fuera de nuestro planeta, ¿verdad? Los únicos, decir de esta manera, transformadores de elementos en el universo son las estrellas, son los que producen toda esta riqueza química y a la cual pues devuelven al espacio cuando acaba su vida y de tal manera que el universo vuelve a recrear sistemas planetarios a los cuales estos nuevos planetas conllevan consigo esa nueva riqueza química que dejó la estrella. Entonces no son otros elementos que tenemos fuera de la tabla periódica, son los mismos 118 elementos que se encuentran en diferentes proporciones, sí, pero que están y componen toda la materia hasta ahora conocida.
Sí, bueno, dichos procesos se conocen bien, los procesos por los cuales los elementos son creados dentro de las estrellas. Y también las abundancias corresponden a estos procesos, por eso hay más hidrógeno, más helio, que por ejemplo uranio. Entonces, tendríamos que pensar que si vamos a buscar vida fuera de la Tierra, tendría que ser basada en el carbono, aunque científicos especulan tal vez con vida basada en otros elementos como silicio, germanio y amonio. Y habría que ver bajo qué condiciones se podría crear lo que nosotros tenemos como concepto de vida con esos elementos. Con esto dicho, profesores, ¿tenemos alguna evidencia de que haya vida en otro planeta del sistema solar, en otro planeta o en alguna luna del sistema solar? Bueno, hasta ahora no tenemos ninguna evidencia, ¿verdad? Sin embargo, la responsabilidad científica es seguir buscando, pero no se ha detectado nada aún. Tenemos tenemos candidatos de dónde podría ser que hay vida, pero todavía nos falta ir y explorar para poder decir a ciencia cierta si la vida existe en otro lugar del sistema solar más que en la Tierra. Sí, de hecho, el sistema solar es todavía muy amplio y nos falta todavía mucho que explorar, pero efectivamente hasta ahora mismo no podemos decir que se ha encontrado nada, pero tampoco podemos, como decían mis compañeros, no podemos negarlo con rotundidad porque eso implicaría haber explorado a profundidad todo el sistema solar, es un conjunto y es un espacio muy vasto, ¿verdad? Un espacio muy vasto. Profesores, debemos hacer una pausa, pero al regresar continuaremos conversando sobre los retos físicos que representan los viajes en el universo. Ya regresamos, no nos cambie. ¿Quién es la que me sacó la espina y también curó mi herida y mi lágrima secó? ¿Quién es aquel que jugó conmigo y que siempre fue mi amigo y conmigo soñó? ¿Quiénes son los que ahuyentaron mis miedos mostrando que el fantasma nunca existió? Es mi familia, la que me tuvo en sus brazos y me vio crecer. Son mi familia, son ellos los que me quieren y los quiero. Soy yo, somos familia. ¿Quién es la que me sacó la espina y también curó mi herida y mi lágrima secó? ¿Quién es aquel que... Regresamos luego de esta breve pausa con nuestros invitados de la Facultad de Ciencias Espaciales sobre el tema la posibilidad de que seres extraterrestres nos visiten. Y hemos hablado en el segmento anterior sobre la posibilidad de la vida en el universo y los profesores nos decían que en el sistema solar hasta la fecha no hay indicios de que o evidencias de vida. Entonces, si esta visita de seres extraterrestres se ha dado, tendría que venir entonces de fuera de nuestro sistema solar, ¿no es así, profesor David? Sí, bueno, sí, todavía nos falta explorar, pero para saber si hay vida fuera de la Tierra en el sistema solar. Pero cuando hablamos de visitas de seres extraterrestres, estaríamos hablando de seres complejos, con un nivel tecnológico avanzado, que obviamente no hemos encontrado en nuestro sistema. Entonces hay que ir más allá, hay que ir a las estrellas y hay que moverse dentro de ellas. Bueno, entonces quisiera tal vez ampliarnos un poco sobre
¿qué retos tendrían que asumir? ¿Cuál sería este proyecto que tendrían que asumir estos seres que hemos ya asumido inteligentes para viajar en el universo y llegar hasta nosotros? Sí, bueno, el viaje interestelar es muy complicado, no solamente porque hay una parte tecnológica que hay que superar, pero aún asumiendo que estos seres superiores en tecnología pudiesen venir, aún asumiendo de que ellos tienen un conocimiento tecnológico mucho más avanzado, la misma física, las mismas leyes del universo nos plantean retos. Esos retos son cosas simples como hablar de la distancia, el tiempo, la velocidad y la energía. Ya que estamos hablando, ¿verdad?, de esos retos físicos, nosotros podríamos asumir que las mismas leyes de la física que se cumplen aquí en nuestro planeta son esas mismas leyes que tendrían que enfrentarse estos seres. Sí, es que incluso dentro de la ciencia hay algo que damos por sentado, y es que que nosotros no somos un lugar privilegiado en el espacio, que las mismas leyes que rigen esta parte del universo son las mismas leyes que rigen cualquier otra parte del universo. Por lo tanto, los mismos retos que nosotros tuviésemos que afrontar para un viaje interestelar serían los retos que afrontaría una civilización supuestamente más avanzada. Usted decía que uno de esos retos es la distancia. Explíquenos un poco sobre cómo son o cuál es el orden de magnitud de las distancias en el universo. Sí, el gran problema con el espacio es que tiene distancias enormes, enormes, enormes. Por ejemplo, si nosotros queremos viajar hacia la Luna, tendríamos que movernos, o cuando viajamos a la Luna, nos movemos más o menos como 384.000 kilómetros. Cuando si quisiéramos hacer un viaje hacia el Sol, tendríamos que viajar 149 millones de kilómetros. Entonces, esas distancias se vuelven más grandes cuando incluso yo quiero ir a la estrella más cercana, que está en el sistema Alpha Centauri, que nosotros conocemos como Próxima Centauri. Las distancias ya para viajar a esta estrella son de millones de veces mayor que simplemente la distancia que hay entre la Tierra y el Sol. Una cosa, grandes distancias implican también grandes tiempos de viaje, ¿verdad? O sea, porque necesitamos invertir una cantidad de tiempo para poder cubrir esa distancia. Y ese tiempo también es un factor que hay que sortear para poder realizar un viaje interestelar, ¿va? O sea, no hay que pensar que solo el hecho de que con moverme esa distancia lo voy a lograr, sino cuánto tiempo me tocará en llegar ahí, con qué recursos debo de contar durante el viaje para poder llegar, ¿verdad? Y qué otras cosas puedo de alguna manera pensar en esa mochila espacial que necesito cargar con todos los recursos para poderme mantener durante todo el viaje, ¿verdad? Y no solamente recursos, sino efectivamente no somos máquinas, ¿verdad? Somos seres vivos y necesitamos no solo alimentos, que como dices, puede ser complicado llevarlos en la mochila espacial, como estábamos diciendo, pero también hay una serie de impedimentos psicológicos, de relación humana y social e interpersonal, que había que solucionar en un viaje largo. Y con largo no me refiero a 1000 años, me refiero a varios meses. Bueno, ya conocéis el experimento que se ha hecho para un supuesto futuro viaje a Marte, en el que justamente ese era el punto del experimento, conocer qué problemas sobre la interacción humana en un ambiente cerrado para un viaje a Marte en una cápsula de varios meses, que creo que lleva el viaje. Ida, ¿verdad? Ida y vuelta, pues obviamente el doble. Tendría implicaciones realmente duras en la psique humana y en la relación interpersonal entre los astronautas, ¿verdad? Aunado al tema de ese experimento, cabe decir de que el experimento no terminó muy bien. O sea, los miembros del grupo entraron mentalmente sanos, y salieron con muchos problemas.
y sobre todo entre ellos, la interacción entre ellos. Un término que es bastante común en astronomía es el concepto de año luz. Quizás el profesor, usted quisiera explicar a nuestros televidentes qué es exactamente el año luz. Bueno, para una explicación así un poco, creo, más pedagógica para nuestros televidentes, nosotros medimos en dos magnitudes la distancia. Si vamos de aquí a San Pedro, decimos hemos viajado 200 y tantos kilómetros. Pero otras personas han dicho, me he puesto en San Pedro en 3 horas. Entonces, el tiempo también es una magnitud de distancia, pues si lo asumimos de esa manera. Entonces, el año luz representaría la distancia que cubre la luz viajando a 300.000 kilómetros por segundo durante un año, ¿verdad? Entonces, es una magnitud bastante grande para poder tener una idea de las distancias a las cuales se manejan en astronomía. Sí, solo para aunar el tema, esa distancia es enorme, la distancia en kilómetros que cubre un año luz es del orden de los miles de millones de kilómetros. Entonces, a lo que vamos es que un año luz es una distancia enorme, enorme, y va más allá de incluso lo que es el sistema solar. Y por ejemplo, también, para que vea otro ejemplo la audiencia, el Sol, que parece que está muy cerca, ¿verdad? La luz del Sol tarda 8 minutos en llegar a la superficie de la Tierra, lo que serían 8 minutos luz. Efectivamente, esa es la distancia de la que está el Sol de la Tierra, 8 minutos luz. Profesores, un año luz entonces es una distancia bastante grande, del orden de los trillones de kilómetros, como usted ha dicho. Si nosotros hiciéramos una esfera imaginaria alrededor de nuestro sistema solar que tenga un radio de un año luz, ¿cuántas estrellas encontraríamos ahí? Eso es lo gracioso, no encontraríamos ni una tan sola estrella, además del Sol, obviamente. ¿Y cuántos años luz hay entonces hasta la estrella más cercana? Bueno, el sistema más cercano se llama Alpha Centauri, es un sistema triple en el cual hay una estrella que está un poco más cerca de nosotros y está más o menos aproximadamente unos 4.24 años luz. O sea, 4 veces el año luz. Esto quiere decir que la luz se tarda 4 años en llegar a esta estrella, aún viajando a esa velocidad tan rápida, ¿no? Sí, o sea, lo que estamos viendo cuando vemos Alpha Centauri es cómo realmente la estrella fue hace 4 años. No la estamos viendo en el presente, sino cómo fue en el pasado, ¿verdad? Durante ese tiempo. Es decir, para saber cómo está esa estrella, sus condiciones en el 2014, tendríamos que esperar hasta el 2018 que llegue la luz que está emitiendo la estrella en este momento. O sea, hasta el 2018 vamos a poder realmente ver cómo la estrella estaba en este año. Sí, por eso muchas veces hablamos en astronomía, astrofísica, estrellas que han muerto, que sabemos que han muerto, pero nosotros seguimos viéndolas, o nebulosas, es decir, son estrellas que sabemos que han desaparecido en la actualidad, pero que no nos está llegando su luz de su pasado, digamos. Es como, en el sentido, como comentábamos en alguna discusión, ¿verdad? Los telescopios son, de alguna manera, casi máquinas del tiempo, ¿verdad? El profesor Ricardo decía que pues, nosotros usamos los kilómetros, los metros para medir distancia, pero también utilizamos unidades de tiempo para medir distancia. Si el hombre se propusiera llegar, por ejemplo, a esta estrella que ustedes mencionan, que es la más cercana, ¿cuánto tiempo nos tardaríamos con la tecnología que ahora tenemos? Bueno, primero tendríamos que decidir a qué velocidad vamos a ir. Pero podemos hacer un ejercicio mental sobre cuánto se tardaría, por ejemplo, el artefacto más rápido que ha creado el hombre. El artefacto más rápido que ha creado el hombre se mueve a 62.000 kilómetros por hora y es la nave Voyager 1, la sonda que mandamos a los planetas externos de nuestro sistema solar para que los explorara en 1977. Entonces, esa sonda actualmente se encuentra más allá de Neptuno. Se tardó el tiempo que lleva de estar viajando desde 1977 hasta nuestra fecha son 37 años para cubrir solamente llegar a algo que
todavía ni siquiera es el borde del sistema solar, sino que solamente es el último planeta gaseoso, se ha tardado casi 40 años. En ese mismo ritmo, si la Voyager estuviese dirigida a Próxima Centauri, se tardaría 75.000 años en poder llegar hasta esa estrella. Entonces, es obvio de que tenemos que ir más rápido. Siguiendo con el ejemplo, David, sería entonces para la audiencia ejemplificar que viajar en el Voyager implica ir a una velocidad cientos de veces mayor que montarse en un carro de carreras de Fórmula 1, ¿no? Sí, digamos, para comparar también exacto la velocidad del Voyager, podemos hacer el ejercicio de decir, bueno, ¿con qué lo comparamos? Podemos compararlo con un auto de Fórmula 1, el cual corre más o menos a 400 kilómetros por hora, y nos damos cuenta, haciendo el cálculo de los 62.000 kilómetros por hora a los 400 kilómetros por hora, son 160 veces más rápido el Voyager 1 que un auto de Fórmula 1. Y aún así esa velocidad nos tardaríamos 75.000 años. Pero además, también siguiendo el hilo también de la conversación, podríamos también tener en consideración qué energías hacen falta, ¿verdad? Para ese tipo de viajes, no solo la velocidad, no solo la distancia, sino también incluso la energía que haría falta para conseguir esa velocidad, que realmente es una velocidad, una energía muy elevada y que tendría costos sociales para nosotros, si tenemos pinta desde el punto de vista nuestro, tendría costos realmente elevados, ¿no? ¿Verdad? Sí, por ejemplo, hemos hablado ahorita que si viajamos en el Voyager, pues nos tardaríamos 75.000 años, pero nosotros podemos decir, bueno, vamos a viajar a una velocidad mayor. El problema cuando viajamos a velocidades mayores es que en el universo hay un límite de velocidad que tiene que ver con la energía. ¿Qué quiero decir con esto? Hace ya más de 100 años Einstein publicó su teoría de la relatividad, en la cual nos dice que ninguna partícula puede viajar más que la velocidad de la luz. Entonces, lo más rápido que podríamos ir es la velocidad de la luz, y aún así, yendo a la velocidad de la luz, el problema es que si ese cuerpo tiene masa, entre más me acerco a la velocidad de la luz, más energía necesito, llegando a un límite en el cual si quiero ir a la velocidad de la luz, la energía necesaria sería infinita. Entonces, eso se vuelve un problema porque la energía es un recurso que no se crea espontáneamente en el universo. La energía tiene que salir de algún lado. Profesores, suponiendo que estos seres que nos visitan supuestamente hayan superado todas esas barreras tecnológicas y que hayan alcanzado velocidades, si bien no como la velocidad de la luz, usted ha dicho que ese es un límite impuesto por las leyes del universo, pero velocidades muy cercanas. ¿Cuántos años aproximadamente se tardarían estos seres si tuvieran que cruzar nuestra galaxia, por ejemplo? Sí, bueno, y ahí volvemos a lo de que el espacio es muy vasto. Hablábamos del año luz, y entonces, digamos, para ir a la estrella más cercana, 4 años. Pero para cruzar toda la galaxia, ese es posible ser que nos viene a visitar del otro lado de la galaxia, se tardaría 100.000 años en cruzar toda la galaxia a la máxima velocidad permitida por las leyes de la física. 100.000 años es un tiempo bastante grande, ¿verdad? Incluso la historia de la humanidad podría escribirse en ese tiempo. Bueno, la historia de la humanidad depende cómo la veamos, ¿verdad? El Homo sapiens aproximadamente, estamos barajando unas fechas aproximadas de unos 600.000 años, que el Homo sapiens es, desde el punto de vista como nosotros, pero tiene un comportamiento diferente. Hay que esperar hasta el Homo sapiens sapiens, que estamos hablando de unos aproximadamente que aparecieron en África aproximadamente hace unos 200.000 años aproximadamente. Hasta ese momento ya podemos identificarnos con ese Homo sapiens sapiens, que no hay diferencia intelectual ni potencial ni cultural, en el sentido de potencialidad cultural, sí de cultura por supuesto, entre ellos y nosotros. Somos exactamente el mismo tipo de humano. Sí, bueno, tomando lo que ustedes han dicho, ese periodo, ¿verdad?, de evolución de las especies, si nosotros dijéramos, por ejemplo, que estos seres vienen de una galaxia
por ejemplo, la galaxia más cercana, Andrómeda es la galaxia más cercana, ¿cuánto tiempo se tardarían estos seres si viajaran tan rápido como la luz en llegar hasta nuestra galaxia? Sí, bueno, volviendo al tema de que si ya sortearon porque son superiores tecnológicamente, supuestamente, entonces ellos para viajar de la galaxia más cercana se tardarían aproximadamente 2.5 millones de años para poder ir de la galaxia más cercana, que es Andrómeda, como bien acabas de decir, a nuestra galaxia y bueno, y todavía lo que le falta recorrido dentro de nuestra galaxia. Sí, pero en problemas tecnológicos no solo hay que sortear el problema tecnológico de la velocidad de la luz, ¿verdad? Hay que sortear, o cercano a la velocidad de la luz, hay que sortear otros problemas. Por ejemplo, a esas velocidades, cualquier partícula del universo conocido, prácticamente, supone un obstáculo que a esas velocidades puede destruir una nave perfectamente. Entonces, es decir que incluso requeriría una herramienta o un elemento extra para evitar ser destruido por la propia velocidad. Sí, eso hay que explicar también que el medio interestelar no es un vacío perfecto, como se nos ha enseñado de repente en nuestros primeros años de educación, ¿verdad? Hoy sabemos que el vacío perfecto es hipotético, pues el universo está plagado de partículas, de polvo, de radiación, ¿verdad? Y todo esto genera algún problema para poder viajar y desplazarse a esas velocidades. Profesores, ha llegado el momento de hacer una nueva pausa, pero vamos al retorno a hablar sobre por qué el auge entonces, ¿verdad?, de este fenómeno ovni. Sabemos que las distancias en el universo son muy grandes, los tiempos que habría que recorrerlos son muy grandes, entonces eso hace desde el punto de vista físico, desde el punto de vista de la ciencia, muy poco probable estas visitas. Entonces, si nos explican al regreso por qué ha tenido tanta popularidad este fenómeno. Regresamos en un momento, no nos cambie. ¿Quién es la que me sacó la espina y también curó mi herida y mi lágrima secó? ¿Quién es aquel que jugó conmigo y que siempre fue mi amigo y conmigo soñó? ¿Quiénes son los que ahuyentaron mis miedos mostrando que el fantasma nunca existió? Es mi familia, la que me tuvo en sus brazos y me vio crecer. Son mi familia, son ellos los que me quieren y los quiero yo. Somos familia. ¿Quién es la que me sacó la espina y también curó mi herida y mi lágrima secó? ¿Quién es aquel que... Regresamos con su programa Vamos a Conversar. Estamos tocando el tema sobre la posibilidad de visita extraterrestre en nuestro planeta y tenemos nuestros invitados de la Facultad de Ciencias Espaciales. Nos quedamos, ellos nos explicaban anteriormente sobre las distancias grandes que representa un viaje a través del universo, tiempos demasiado largos y que desde el punto de vista de la física es muy improbable que estos seres vengan a la Tierra a visitarnos. Entonces, doctor Javier Mejuto, ¿por qué ha tenido tanto auge entonces este fenómeno ovni? Bueno, el fenómeno ovni, como otro tipo de fenómenos de este tipo, tiene un auge debido a que estamos, como seres humanos, muy interesados en siempre conocer lo desconocido. Somos una especie que se interesa por lo desconocido, por lo que no conocemos, efectivamente, ¿verdad? Y
Y esto es únicamente debido a nuestras características como especie. Podríamos hablar quizás el auge debido a ciertas modas, a ciertos momentos de la historia, a ciertos momentos quizás incluso económicos, crisis económicas, donde ciertos miedos y ciertas ilusiones y sueños se proyectan más en nuestra cultura y en nuestra forma de pensar, ¿verdad? Y alimentado también por el cine, digamos, la manera que muchos han visto también de poder generar enormes cantidades de dinero al llevar incautos a ese campo, ¿verdad? Con la promoción de libros o eventos. Y de tal manera que también creo yo, Javier, que a la sociedad actualmente ha sido inundada con este tipo de noticias que faltas de sustento científico. Sí, de hecho, bueno, podemos poner el ejemplo que tenemos muy reciente del famoso fin del mundo maya, de hace 2 años prácticamente, que bueno, efectivamente y afortunadamente no sucedió nada, ¿verdad? Pero todos podemos recordar cantidades enormes de libros y de programas de televisión, documentales y una serie de material multimedia que algunas personas efectivamente se han lucrado y no se les hace responsables en ningún momento de ese tipo de situaciones, ¿verdad? En cambio, desde nuestro punto de vista, eso es justamente lo que no se debe hacer. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con nuestras conclusiones y siempre apoyadas ciertamente en hechos, los hechos más comprobables posibles, ¿verdad? Siempre usando el método científico y, también al hilo también de lo que decía Ricardo también, efectivamente, este tipo de movimientos son culturales. Otras culturas o no tienen este tipo de procesos o de mitos o de fenómenos, como queramos decirlo, pero o tienen menos marcados, pero tienen otros. Es decir, ese tipo de necesidad cultural, en nuestro caso, muy marcada por los ovnis. Todo el mundo sabe que hoy en día los efectos especiales con los ordenadores de última generación son efectos realmente increíbles. Y ese tipo de generación cultural, porque también es también generación cultural, modela la cultura, nuestra cultura. Y también, a la vez, de forma que de retroalimentarse, esta cultura también genera nuestros mitos y cómo moldea estos mitos. Es decir, hoy en día un extraterrestre no se ve en nuestra imaginación o lo que nosotros vemos al ver un avistamiento ovni en algunos casos, vemos lo que la tecnología ya nos pauta a ver. No lo vemos ahora como lo vería una persona hace 30 años, 40, 50, 100 o 200. Efectivamente que probablemente hace 200 años, viendo el mismo fenómeno, sea lo que sea, en ese sentido que la gente ve cuando ve un avistamiento, no vería ese efecto de los ovnis o tecnológico, vería otro tipo de efectos con carácter más apegado a su cultura, ¿verdad? Nosotros hemos visto en la televisión, en los libros, esa forma humanoide casi de estos supuestos extraterrestres. ¿Es eso también un resultado de nuestra propia cultura o nuestra propia forma de interpretar el mundo? Bueno, eso es una consecuencia de lo que se llama etnocentrismo, ¿verdad? O antropocentrismo. Es decir, el ser humano siempre se cree que es el centro del universo, aunque de forma probablemente en muchos casos ya, especialmente en los últimos años, se ha dado cuenta de ello e intenta paliarlo, ¿verdad? Pero inconscientemente siempre lo estamos pensando. Es decir, siempre vamos a ver esos supuestos compañeros en el universo como humanoides de otro planeta, es decir, como otro tipo de seres humanos. Nadie imagina probablemente en nuestra audiencia una bacteria, que es probablemente lo más probable que hay como vida extraterrestre, ¿verdad? Si, supuestamente que la hay. Pero a nadie se le ocurre pensar en un extraterrestre de 8 patas, sin cabeza y sin ojos, por ejemplo. Nadie se lo puede imaginar probablemente en nuestra audiencia. Ahora que lo he dicho yo sí, ¿verdad? Pero no es lo más probable cuando alguien
cree en que ha visto un ser del espacio, probablemente lo ve como todos solemos ver, ¿verdad? En las películas y en ese tipo de series. Cabezones, ojos grandes y negros, pequeños y ese tipo y eso es efectivamente humanoides, ¿verdad? Creo que también es consecuencia de que el ser humano, por naturaleza, es gregario. O sea, le gusta sentirse acompañado, le gusta sentirse parte de un grupo. Entonces, él anda buscando un compañero cósmico y da la casualidad que es muy parecido a nosotros. No sé por qué, ¿verdad? Pero es extremadamente parecido a nosotros. Tiene dos ojos, dos piernas, dos brazos y muchas veces, como decía Javier en otra discusión, hasta habla el mismo idioma. Y incluso hasta eso es poco probable que un ser de otro sistema planetario incluso pueda entender cualquier cosa que nosotros hagamos. Entonces, en realidad yo siento que es más como un deseo interno del ser humano de querer encontrar un compañero con el cual platicar, no sé, sobre cómo fue en el trabajo, qué tal estuvo el día. A mí me llama la atención el hecho de que Javier me diga, desde que el Homo sapiens sapiens se encuentra en este planeta, no tiene ninguna diferencia entre esos primeros humanos y los que estamos actualmente. Pero creo que algunos de los que estamos en la actualidad somos un tanto irrespetuosos con nuestros antepasados, por el hecho de que asumimos o creemos de que nuestros antepasados no eran suficientemente capaces mental ni físicamente como para poder haber hecho las pirámides, haber hecho las ciudades antiguas que hoy en día nos maravillamos de ellas, ¿verdad? Claro, el maravillarse implica de que cómo lo hicieron si no tenían los tractores, cómo lo hicieron si no tenían la física, cómo lo hicieron si no tenían la maquinaria nuestra. Pues obviamente creo yo que los mismos retos tecnológicos que ellos tenían son los que nosotros tenemos actualmente. Creo yo que como algunos seres humanos no podemos cometer ese error de minimizar las capacidades de nuestros seres humanos de ese entonces, Javier. Sí, bueno, hacer eso justamente, estoy totalmente de acuerdo contigo. Hacer eso es menospreciar, sería tanto menospreciarles a ellos en la antigüedad como si dentro de 1000 años nosotros dijéramos nosotros que no habíamos sido capaces de llegar al espacio, ¿verdad? O construir naves para llegar al espacio. Es exactamente lo mismo. Nosotros somos exactamente, desde el punto de vista intelectual, idénticos. Tenemos la misma capacidad intelectual que en el pasado. Efectivamente, la tecnología es diferente, la cultura es diferente y también la acumulación de conocimientos es diferente. Efectivamente, han pasado más años, se ha acumulado más cantidad de información, más cantidad de conocimiento. Y esa es una de las principales intereses de por qué estudiamos el pasado, que muchas veces se pregunta uno, ¿verdad? ¿Por qué son interesantes estudiar culturas en el pasado, los mayas, o por qué es interesante, por ejemplo, estudiar colapso maya, ¿verdad? Pues simplemente, efectivamente, conocemos, conocimiento nos proporciona poder predecir el futuro. Desde el punto de vista científico y poder saber exactamente hacia dónde vamos y cómo hacerlo con eficiencia, ¿verdad? Ya hemos visto, profesores, que las naves, ¿verdad?, en las que viajan estos seres son muy parecidas a nuestros aviones. ¿No será eso también un reflejo de nuestra propia visión del mundo? Sin duda, sin duda. Es justamente una proyección lo que estamos hablando, una proyección de nuestra tecnología vista como justamente lo que queremos ver, ¿verdad? Vemos justamente lo que queremos ver. Y además llama la atención mucho eso. A mí me llama mucho la atención porque fíjense que estamos hablando, como decía mi compañero, que estábamos recorriendo 250 millones de años, ¿verdad? Y se toma la molestia de venir de otro lado del universo a conocernos a nosotros y además hacer una nave totalmente aerodinámica. Cuando lo lógico y natural sería hacer una nave que fuera útil para atravesar el universo, no para navegar en nuestra atmósfera, ¿verdad? Sí, también concuerdo totalmente de que estamos subestimando a nuestros antepasados. Y también es un poco difícil creer, por ejemplo, yo he visto algún programa en el cual dicen que una especie de batería encontrada en algún lugar de hace miles de años, ¿cómo es posible que los antepasados tenían esta especie de batería?
para poder generar electricidad y que no sé qué más. Y yo me pregunto, si ellos han gastado tanta energía para poder llegar hasta acá y vinieron acá a construir una batería que solo genera 4 voltios. Entonces yo digo, bueno, no sé exactamente qué es este artefacto, pero por lo menos algo extraterrestre me cuesta creer que lo sea. Lastimosamente, profesores, se ha acabado el tiempo. Este es un tema bastante interesante. Quisiera que nos dejaran con algunas conclusiones, algunas percepciones finales. Profesor Ricardo Pastrana, sabemos que en nuestro sistema solar no hay indicios de vida, entonces ¿por qué no buscamos más lejos? Bueno, el hecho de buscar más lejos, como lo hablábamos hace poco en las magnitudes de medida del universo, que es el tiempo, significa que estamos viendo al pasado. Y cada vez que nos alejamos, estamos viendo más hacia el pasado. Y a lo mejor, si estamos viendo a una distancia muy considerable, estamos observando lugares que están iniciando su evolución o mundos que se están recién formando. Entonces no tendría sentido buscar muy lejos del universo, ¿verdad? Yo simplemente con esto, pues, y haciendo mi consideración final, en ningún momento creo que mis colegas y yo hemos dicho que no existe la vida fuera de nuestro planeta. Hemos dicho que no tenemos las evidencias, pero la posibilidad de que exista vida en el universo es muy grande, ¿verdad? Y también, pues, de paso invitar a todos nuestros televidentes a que busquen las respuestas dentro de la ciencia. Véngase a este mundo, que aquí caben todos, ¿verdad? Y las respuestas se encuentran por sí mismos. Dude de cualquier cosa. Los científicos somos de los que más dudamos de los conocimientos porque tenemos que estar poniendo a prueba cada vez más nuestras teorías y nuestras propias leyes, ¿no? Basada en la crítica. O sea, la crítica quiere decir una opinión con criterio. Gracias, profesor. Sus consideraciones finales sobre el tema. Bueno, también soy del mismo pensamiento que mi compañero Ricardo, que no estamos diciendo en ningún momento que la vida no se pueda producir en otro lugar del universo. Es más, hay mucha probabilidad de que haya vida en otro lugar del universo, pero que hablamos de que esta probabilidad es muy poca y muy baja como para empezar a creer que es más fácil explicar que quien hizo una pirámide no fue el ingenio del ser humano, sino que fue un ser que vino de muy lejos, gastando mucha energía, viajando grandes velocidades, grandes tiempos y gastando muchos recursos que posiblemente a este mismo ser le sean más necesarios que venir hasta acá solo para venir a construir y poner 2 piedras juntas en este planeta. Profesor Javier Mejuto, sus consideraciones finales. Bueno, yo creo que, como decía con mis compañeros también, que es muy poco probable que no haya vida en el universo, y lo que es más improbable, bastante más improbable, es que hayan venido aquí. Y como decíamos, es una falta de respeto, incluso de una confianza en nosotros mismos como especie, de que nos haga falta en el pasado esos empujoncitos para desarrollarnos como especie, y ahora como somos una especie más moderna en el sentido de la palabra moderno, actual, ya nos hacen falta, pues somos mucho más inteligentes que en el pasado, ¿verdad? Tenemos, yo creo, la obligación de especie con nuestros descendientes de explorar todo el entorno que podamos explorar. En nuestro caso ya hemos sobrepasado ya la Tierra, llegamos al espacio, y esa responsabilidad tenemos que llevar a cabo para conocer, incluso para conocernos a nosotros mismos, que es lo que realmente hacemos explorando el espacio. Profesores, gracias por haber compartido con nosotros este interesante tema. Sabemos que el tema no lo agotamos aquí, pero quedamos con una visión más amplia, creo yo, a la hora de emitir un juicio sobre la posible visita de seres extraterrestres a nuestro planeta a la luz de la evidencia, ¿verdad?, de este conocimiento que la humanidad expone, que es un conocimiento bastante seguro, el conocimiento científico. Quedamos para tocar temas científicos en su programa Vamos a Conversar, y les acompañó en la conducción Alejandro Saravia.